Policías. ¿Qué incidente les traumatizará por el resto de sus vidas? Recibimos una llamada sobre una mujer que se había encerrado en el baño diciendo que su novio intentaba matarla. Lo que terminamos encontrando fue muchísimo peor. Mi compañero, Mason, y yo llegamos a una casa al final de una calle. Los postes de luz parpadeaban con un tono amarillento, y el viento hacía bailar los árboles y arbustos. Las nubes eran densas, y el aire, helado. Nos posicionamos frente a la puerta. Tocamos. Policía. Abra la puerta. Solo el sonido de los colgantes de viento. Mason pateó la puerta con toda la fuerza que pudo reunir. Escaneamos la casa en la planta baja. Nadie a la vista. Limpio. ¿Oíste eso? Pregunté. Mason miró hacia arriba, hacia las escaleras. Llantos suaves. Una mujer, tan sutil y como si estuviera amortiguada detrás de una puerta en una habitación. Pensé que estaba en la planta baja, comentó Mason. Subimos las escaleras. Señora, ¿está bien? Comencé. Ya está a salvo. Nadie le hará daño. El llanto se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera pausado un vídeo. Luego comenzó de nuevo. Pero él todavía está aquí, respondió la mujer desde dentro del cuarto. Mi compañero y yo revisamos toda la casa. No hay nadie aquí, señora. Está a salvo. Abajo. La puerta principal se cerró de golpe. Mi compañero y yo intercambiamos miradas, y noté su frente sudada a pesar de la fría noche. Hice un gesto con la cabeza para que revisara. Se levantó desde la parte superior de las escaleras y miró hacia la puerta. «Solo el viento, creo», dijo. Entonces una voz suave vino desde el baño. «¿Estás seguro, oficial Bradley?», preguntó la mujer. Durante toda la noche, ni Mason ni yo usamos nuestros nombres en voz alta. Ni una sola vez. ¿Cómo sabía ella nuestros nombres? «Señora, ¿necesita ayuda o no?». Mason estaba agitado. «Necesitamos saber si está bien. Así que aléjese, porque voy a romper la puerta». Parte de mí cree que Mason estaba más ansioso por ver el rostro de la mujer, descubrir quién era y cómo sabía lo que sabía, que preocupado por su seguridad. Quería tranquilidad. «No, espere, dije. Podría estar sentada junto a la puerta. No queremos lastimarla». Entonces ella dijo: «Oficial Bradley, dígale a Mason que si toca esta puerta, visitaré a su familia en las horas tardías de una noche cualquiera y romperé una puerta por mi cuenta». La voz de la mujer bajó un tono cuando dijo eso. Nunca entendí la expresión pálido como un fantasma. ¿Realmente las personas se ponen así de blancas? Descubrí que sí. Cuando vi a mi compañero reaccionar a esas palabras siniestras, no pude evitar que rompiera esa puerta del cuarto esta vez. Pero cuando lo hizo, no encontramos a nadie dentro. No había ventana encima de la ducha por la que escapar ni otra puerta por donde salir. Aún así, estábamos seguros de que acabábamos de tener una conversación completa con una mujer detrás de esa puerta. Revisamos toda la casa, incluido el patio trasero, una vez más, centímetro a centímetro. Nada. Cuando llegó el momento de irnos, intercambiamos miradas y salimos de la casa sin mirar atrás. Ahora, esta es la parte de la historia que no le he contado a nadie. Es simplemente demasiado perturbador para comprender. Ni siquiera se lo conté a Mason. Estábamos lo suficientemente afectados, así que no quise decirle esto cuando salimos de la casa. Conduje de regreso a la estación esa noche. Probablemente pensó que no lo noté, pero sus manos temblaban demasiado para conducir cómodamente. No toma café. Mientras retrocedía la patrulla para salir de la calle, Mason no miró hacia atrás, hacia la casa. Pero la verdad es que yo sí lo hice. Y sinceramente desearía no haberlo hecho. Miré y entrecerré los ojos hacia un bote de basura al lado de la casa y vi una extraña figura oscura arrodillada junto a la puerta, como si nos estuviera observando marcharnos. A medida que nos alejábamos, mientras la casa se volvía más y más distante en el espejo retrovisor, la figura lentamente se puso de pie. Y juro hasta el día de hoy que, al levantarse, no dejó de crecer hasta que su cabeza sobresalió del techo de esa casa de 2 pisos. Mientras conducíamos de regreso a la comisaría, las palabras de la mujer seguían resonando en mi mente como una cinta maldita. Visitaré a tu familia en una noche cualquiera. Nunca había escuchado una amenaza tan siniestra. Pero lo que más me perturbaba era su tono. No parecía una bravata ni un arrebato de ira. Era como si estuviera afirmando algo inevitable, algo que ya había decidido que sucedería. Mason estaba en silencio en el asiento del copiloto, las manos todavía temblorosas descansando sobre su regazo. Miraba al frente, pero sus ojos estaban distantes, como si estuviera viendo algo que yo no podía. El silencio en el auto era opresivo. Solo podía oír mi propia respiración y el bajo ronroneo del motor. Decidí romper el silencio. «Mason, ¿crees que eso
¿Eso fue real? Tardó en responder, como si necesitara elegir sus palabras con cuidado. No lo sé. Pero, ¿cómo sabía nuestros nombres? Giró lentamente la cabeza hacia mí, con los ojos abiertos de par en par y respiración pesada. Bradley, nadie sabía que estábamos allí. Ni siquiera la central tenía nuestros nombres. Eso hizo que mi corazón latiera más rápido. Tenía razón. La llamada fue anónima, y nosotros solo respondimos a una dirección. No hubo intercambio de información que justificara que ella supiera quiénes éramos. Llegamos a la comisaría, pero la sensación de incomodidad no disminuyó en absoluto. Aparqué el coche y apagué el motor, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir. Nos quedamos sentados en silencio, cada uno intentando procesar lo que había pasado. Después de unos minutos, Mason rompió el silencio. ¿Viste allá afuera? Antes de irnos. Mi corazón dio un salto. ¿Por qué preguntas eso? Dudó, y me di cuenta de que estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas. Porque creo que vi algo. Una sombra, demasiado grande para ser una persona. Mis dedos se apretaron en el volante. No podía ser posible que él hubiera visto lo mismo que yo. Mason, cuando estábamos saliendo, miré hacia atrás. También vi algo al lado de la casa. Parecía como si estuviera observándonos. Giró la cabeza hacia mí, pálido como un fantasma. ¿Luego? Respiré hondo. Y luego se levantó. Y siguió levantándose, hasta que su cabeza superó el techo. Mason guardó silencio, pero la forma en que desvió la mirada confirmó lo que temía. Había visto lo mismo. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Pasé horas repasando lo sucedido en mi mente, intentando encontrar una explicación racional, pero no había ninguna. Al día siguiente, Mason pidió traslado a otro departamento. Alegó que necesitaba algo menos estresante, pero yo sabía la verdad. Esa noche lo había roto de una forma que nunca admitiría. Yo, en cambio, no podía simplemente dejarlo atrás. Algo dentro de mí necesitaba respuestas. Así que, al final de mi turno, hice algo que probablemente fue lo más estúpido que he hecho en mi vida. Regresé a esa casa. Era aún más aterradora a la luz del día. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas oscuras y había una sensación de abandono que no había notado antes. Aún así, algo me llamaba, como una fuerza invisible que me empujaba hacia adelante. La puerta principal estaba entreabierta, exactamente como la dejamos. Entré con el arma en la mano, tratando de ignorar la sensación de que alguien me estaba observando. La casa estaba en silencio, pero había algo diferente. La atmósfera se sentía pesada, casi sofocante. Subí las escaleras lentamente, el sonido de mis pasos resonando en el vacío. Cuando llegué al piso de arriba, me acerqué al cuarto donde todo había sucedido. La puerta estaba cerrada, pero había algo escrito en ella que no estaba allí antes. ¿Volviste? Mi corazón empezó a latir con fuerza. La escritura parecía reciente, hecha con algo que parecía tinta negra. Pero el olor no era tinta. Era algo metálico, algo que me hizo estremecer. Respiré hondo y empujé la puerta, pero esta vez se abrió sin resistencia. La habitación estaba vacía, igual que antes. No había señales de la mujer, ni de ninguna salida obvia. Y aún así, sabía que no estaba solo. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Algo estaba detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando con el arma, pero no había nada. Solo el pasillo vacío. Entonces lo oí. Una risa baja, casi imperceptible, que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. «¿Eres curioso, verdad, oficial Bradley?» La voz de ella. Pero no había nadie. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, pero era inútil. ¿Por qué volviste? ¿Buscas respuestas? La voz parecía más cercana ahora, como si me susurrara al oído. Algunas preguntas no deberían hacerse. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Mi voz tembló, pero necesitaba saber. La risa se detuvo, y por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces respondió: «Soy solo el principio». Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en el pecho, como si alguien me estuviera empujando. Fui lanzado hacia atrás, chocando contra la pared con tanta fuerza que perdí el aliento. Cuando recobré los sentidos, estaba en la planta baja, tirado en el suelo de la sala. La puerta principal estaba abierta de par en par, y el viento frío entraba, trayendo consigo el sonido de los colgantes de viento afuera. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor intenso en la espalda, y salí de la casa sin mirar atrás. Mientras conducía de regreso a la comisaría, algo en el espejo retrovisor llamó mi atención. La casa se hacía cada vez más lejana, pero en el segundo piso, en una de las ventanas,
Vi la silueta de una mujer mirándome directamente. Y entonces, ella saludó con la mano. Esta vez, sabía que esto era solo el principio. Aunque quisiera alejarme, algo me decía que esta historia estaba lejos de terminar. Tan pronto como salí de esa casa, el aire frío de la noche me envolvió como un manto asfixiante. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y el peso en mi pecho no era solo físico. Era algo que no podía explicar. Cuando subí a la patrulla, cerré la puerta con tanta fuerza que el sonido resonó por la calle desierta. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el motor. Pero mi mente estaba en otro lugar, dividida entre la necesidad de huir y la curiosidad insaciable de entender lo que acababa de suceder. Conduje lejos sin mirar el espejo retrovisor. Había aprendido mi lección. No quería ver nada más. El viento aullaba alrededor del coche, y los faros cortaban la oscuridad, pero sentía como si la propia noche me estuviera persiguiendo. La sensación de ser observado no desapareció hasta que estacioné frente a la comisaría. Cuando salí del coche, la sensación de seguridad que esperaba no llegó. El edificio, que siempre había sido un lugar de refugio, ahora parecía completamente inadecuado para protegerme de lo que fuera que estuviera en esa casa. Atravesé la recepción casi corriendo y fui directamente a mi escritorio. Mason no estaba allí. Ya se había ido a casa o estaba tratando de enterrar esa noche en el sueño o con una botella, cualquier cosa para escapar de lo que enfrentamos. Yo, en cambio, no podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Encendí el ordenador de la comisaría y comencé a buscar información sobre la dirección de la casa. No tardé en descubrir su oscuro historial. A lo largo de los años, hubo reportes de gritos, luces inexplicables e incluso personas desaparecidas. En los años 80, una familia que vivía allí fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas. El caso se cerró como un homicidio-suicidio, pero los detalles eran demasiado extraños para explicarse fácilmente. También había historias de personas que se mudaron a la casa y, en pocos meses, comenzaron a mostrar signos de esquizofrenia. Cerré el ordenador de golpe, como si eso pudiera detener el creciente terror dentro de mí. Pero era imposible ignorarlo. Sabía que tenía que hablar de esto con alguien. Al día siguiente, compartí lo que había sucedido con algunos colegas en la comisaría. Esperaba apoyo o al menos, encontrar a alguien que hubiera experimentado algo similar. En cambio, me recibieron con risas. ¿De verdad entraste a esa casa? Estás bromeando, ¿verdad?, dijo uno de los oficiales, riéndose incrédulo. Otro, más serio, negó con la cabeza y me miró como si estuviera loco. Todo el mundo sabe que ese lugar está maldito. ¿Esquizofrenia? Tal vez. Pero algunas personas juran que es posesión. ¿Posesión? La palabra me dio escalofríos. Sonaba como una exageración, pero nada de lo que había pasado esa noche tenía sentido. Sabes que dicen que quien entra ahí sale maldito, ¿verdad?, añadió otro oficial con un tono mitad burla, mitad advertencia. Quizás sea solo una leyenda, pero, si fuera tú, no volvería. A pesar del tono burlón, había algo en sus ojos, algo que insinuaba que tal vez creían más de lo que decían. Quizás solo se estaban divirtiendo a mi costa, pero había un nerviosismo en sus voces que no podía ignorar. Reí nerviosamente, tratando de aparentar que no estaba afectado. Me están tomando el pelo, ¿no? Esto es solo una historia para asustar a los novatos. Pero, en el fondo, sabía que no era solo eso. En las semanas siguientes, intenté volver a mi rutina, pero era imposible. Cada vez que caía la noche, sentía que alguien me observaba. No en la calle, no en la comisaría, sino en casa, en el silencio de mi propio cuarto. Cada vez que miraba por una ventana o pasaba frente a un espejo, esperaba ver algo en el reflejo, algo que, afortunadamente, nunca apareció. Pero el miedo estaba ahí. Siempre. Nunca volví a esa casa. Incluso evitaba conducir por la calle donde estaba. Si había una maldición, como decían mis colegas, no quería comprobarlo. Meses después, hubo otra llamada a la misma casa. Un vecino reportó gritos provenientes del interior. En el momento en que escuché el despacho por radio, mi corazón se aceleró y de inmediato inventé una excusa. Dije que estaba ocupado con otro caso y dejé que otro equipo respondiera. Los oficiales que fueron no encontraron nada más que una casa vacía y silenciosa. Ninguna señal de quien llamó, ningún ruido o movimiento. Solo el mismo lugar abandonado de siempre. Cuando regresaron, se aseguraron de burlarse de mí. «Te lo perdiste, Bradley. Tu señora fantasma no salió a saludarte». Reí con ellos, pero por dentro, cada palabra me carcomía. Lo que fuera que estuviera en esa casa, sabía que era real. No era mi imaginación ni una sugestión psicológica. Era algo que desafiaba toda lógica, algo que parecía estar esperando, observando. Hasta el día de hoy,
No sé si mis colegas solo se estaban burlando de mí o si sabían más sobre esa casa de lo que estaban dispuestos a admitir. Nunca hablé del tema con Mason de nuevo. Él evitaba el tema tanto como yo. Lo que sé es que nunca volví a ver a esa mujer. Nunca volví a escuchar su voz ni sentí su presencia. Pero, a veces, por la noche, todavía tengo la sensación de que algo está ahí, acechando en las sombras, esperando. Y cada vez que pienso en esa casa, un escalofrío recorre mi columna. Porque, en el fondo, sé que si alguna vez vuelvo, ella estará esperándome.